televidentes a su programa Interés. En Interés hoy vamos a tratar un tema que estoy seguro que muchas de esas mujeres que me están viendo les va a encantar. Vamos a hablar sobre el matriarcado. Es un mito. ¿Existió el matriarcado? ¿Hubo algún momento en la historia en que la mujer lo gobernaba todo? Porque hoy gobierna bastante. Casi en todos nuestros hogares nos gobierna una mujer. Pero el gobernarlo todo, la política, las instituciones, la sociedad, el dar a ella las órdenes. Pues bien, para hablar de eso, pues ya vamos a traer a la que ya ustedes están acostumbrados a ver. La psicóloga, la escritora, la amiga nuestra, Cristina Balinotti. Siempre lo repito porque porque no es fácil. Bienvenida a nuestro programa, Cristina. Un placer estar contigo, como siempre. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta se cae. Sí. ¿Qué cosa es el matriarcado? En realidad, no el matriarcado actual de la mujer contra uno, sino el matriarcado. Por supuesto, lo que es el matriarcado prehistórico es una institución, fue como una institución, una forma de vida en donde la mujer regía a nivel social, a nivel político, a nivel familiar, y que al mismo tiempo era matrilineal y era matrilocal. ¿Qué quiere decir? Que todo se heredaba de la madre y que la familia estaba siempre asentada en torno a la madre. Este fue un periodo de la historia que ocurrió entre el Paleolítico y el Neolítico, que es la nueva edad de piedra, y que ocupó 20.000 años en toda la Europa antigua. 20.000, perdón que interrumpa, pero es que sí. Ya usted pasa rápido así, ese televidente, que 20.000 años duró el matriarcado. Duró el matriarcado como... Ahora más que vamos 2.000 años por lo menos. Bueno, lo que pasa es que en la historia del mundo no es nada en realidad, ¿no? 20.000 años, pero ocurrió, comenzó en el Paleolítico y dio lo que se llamó la revolución agrícola, que fue la primera revolución pacífica de la historia, es decir, una revolución sin guerras, en donde las comunidades de la época pasaron de ser nómades a asentarse, pasaron de recolectar frutos de los árboles a asentarse en comunidades y a sembrar la tierra. Es decir, este sembradío de la tierra es producto y fue producto de la invención de la mujer. La antropóloga Sally Lipton, en 1971, a través de sus estudios de excavaciones, descubrió que las primeras palas cavadoras y todos estos elementos para transportar los frutos de la tierra los inventó la mujer. Estaban en relación con la mujer en este periodo tan importante, en el cual la mujer, te digo que gobernaba, reinaba, pero no de una manera patriarcal, digamos. El hombre durante el matriarcado llegó a tener una jerarquía importantísima, una jerarquía que jamás tuvo ni tiene la mujer durante el periodo que llamamos actual, que sería el patriarcado. Vale decir que ella, por ejemplo, compartía la educación de sus hijos con el hermano mayor, porque había una matrilinealidad, todo estaba en torno a la familia. A pesar de que, bueno, no se sabía quién era el padre, se tenía lo que se llamaba libertad sexual, libertad en cuanto a que elegía una pareja que no estuviera todo el tiempo con ella, pero sí unida por el amor. ¿Existía entonces la poligamia matriarcal? Claro, bueno, en el primer periodo anterior al matriarcado existió el poliamor, el comunismo y una proto-diosa, una proto-Afrodita, ¿verdad? Esto fue como a la antesala de lo que luego vino el segundo periodo, que fue el periodo lunar, en donde aparece la madre, ¿no? La madre tierra y su representante, la mujer. Lo que sucede es que la madre tierra da toda la vida. El hombre prehistórico no sabía que él tenía que ver con el embarazo, porque no se unía en esa época el acto sexual con el embarazo. De hecho, no hay causa y efecto, porque el producto de la relación sexual se ve muchos meses después. Entonces... Explica, perdón, la mala educación mía hoy va a ser tremenda, pero es que ese televidente se merece. Sí. Usamos dos cosas. Sí. En el primer periodo, antes de todo esto, usted usó la palabra comunismo, y decir comunismo uno se preocupa. Bueno, era como... comunitario. Claro, era completamente comunitario. Digamos, era una sociedad horizontal, que ya viene como a predecir la horizontalidad, que no era igualmente comunismo, la horizontalidad
del matriarcado, porque el patriarcado se designa justamente y se define por la jerarquía. Yo estoy arriba de ti, habrá otro arriba y así sucesivamente. En cambio, había una horizontalidad en donde cada cual tenía una función importantísima en la escena social. Igual que cuando usted dice lo del Estado. La señora mujer sale en estado, sale con una barriga y no es la causa del niño, que es ese mismo hombre. No lo sabían que era la causa, claro. Y cuando nace se ve visto de quién es. De quienes no se lo preguntaban, no sabían. Entonces, ¿cuál era la explicación? Un dios lo había producido. No, era la unión íntima de la mujer con la tierra. ¿Por qué? Porque ellos veían que el vientre de la mujer daba vida y frutos como la tierra da frutos. Y entonces decían, es una diosa, es alguien fuera de este mundo, es alguien divino. Y entonces esas mujeres, entre ellas se elegía una representante. Claro, era algo milagroso la vida. Fíjate que la mujer no solo lo contenía en el vientre, sino que se iba a los bosques cuando llegaba el momento del parto, se colgaba de un árbol, y ahí tenía a su hijo y regresaba con eso en sus brazos, y era todo realmente una... Bueno, hasta hace poco creímos en la cigüeña. Exacto. Es más o menos lo mismo. Bueno, pero algo, claro, pero en aquellos tiempos primigenios, lógicamente, no había conocimientos científicos que luego sí se obtuvieron. Pero entonces, en toda la Europa antigua se dio esta magnífica, digamos, sociedad matriarcal. Pero hoy vamos a hablar de un asentamiento matriarcal que es el más importante porque se dio en el Egipto, es decir, el matriarcado en la zona del Nilo, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque tú sabes que la cultura egipcia dio origen a la cultura grecorromana, ¿no? Y la cultura griega dio origen a todo Occidente. Entonces es como que es nuestro antepasado. Este Egipto estaba dentro de la región que se llamó Media Luna de tierras fértiles, en lo que estaba Siria, la Mesopotamia, es decir, fue la cuna de la civilización porque, bueno, años después se establecieron los grandes patriarcas, ¿no es cierto?, las grandes religiones abrahámicas en esa zona. Entonces se considera la cuna de la civilización. Y entonces vamos a hablar un poco del río Nilo. En aquellas épocas, uno de los asentamientos que viaja hacia el sur, todo partiendo de África, ¿verdad?, de la sabana africana, va hacia Egipto y encuentra un Nilo que era un infierno. El infierno se llamaba del Valle del Nilo. ¿Por qué? Porque eran grandes pantanos con gran cantidad de escorpiones, con cocodrilos, hipopótamos, mosquitos. Era imposible la vida. Habría grandes árboles de papirus de 10 y 20 metros. Y entonces estos asentamientos, que eran alrededor de 50.000 personas, luchan contra los elementos e inician una civilización maravillosa. Es decir, esto ocurre lógicamente porque todas las civilizaciones del mundo no es que buscaban zonas idílicas paradisíacas para desarrollarse, sino que surgen como un reto a la naturaleza en las peores zonas. Es allí donde emerge esta civilización y este matriarcado que se establece entre el Paleolítico y el Neolítico, también, como te dije, en otras regiones, un matriarcado maravilloso en que la mujer, como representante de la tierra, ¿no?, designaban a una mujer, era la sacerdotisa por excelencia, elegía cada 6 meses un marido. En ese momento no existía ese término, pero era una pareja. Esa pareja, cada 6 meses y coincidiendo con las cosechas, que eran 2 cosechas anuales, era asesinado. ¿Por qué? Porque existía el sacrificio ritual, es decir, había una víctima propiciatoria que se le daba a la madre tierra, que se le daba a la diosa, porque cuando hablamos de la tierra hablamos de la diosa, en relación con las diosas tónicas, Demeter, Perséfone, es decir, son todas estas diosas del origen y de la tierra. Entonces es interesante que ocurrían estos sacrificios y los hombres iban muy contentos, no solo porque por 6 meses vivían como reyes, sino que después su sangre, a través del sacrificio, regaba esa región y se decía que entonces había mejores cosechas. Por otro lado, a perpetuidad tenía la vida eterna y tenía la resurrección. Eso, entonces, oh my God, ya había resurrección y había vida eterna. Sí, es decir, que ya
ellos iban muy gustosos, eran jóvenes y muy sanos, a ser el consorte de la reina. Claro, ¿qué sucede? Matar 2 veces por año, eran 300 comunidades al principio, ¿no?, de los asentamientos, 300 comunidades con 2000 habitantes cada una. Matar a 2 jóvenes fuertes por año era mucho. Entonces, después estos sacrificios pasaron a ser bienales y luego el septenio, es decir, se hacían cada 7 años. Con el correr de los años, estas poblaciones fueron fusionándose, algunas se conquistaron a las otras y llegaron hasta 2 comunidades exclusivas, del Alto Egipto y del Bajo Egipto. ¿Cómo se desarrollaba el matriarcado allí? Bueno, esta mujer tenía a este hombre que era el consorte, que se le decía el padre. Ya en aquella época, si te imaginas, traducido al idioma español, padre significa pareja de la madre, es una contracción. Padre, pareja de la madre. De la madre. Y era respetuoso, y esto era realmente una posición de respeto. Por eso insisto que el hombre tenía una situación de privilegio que nunca tuvo la mujer en las culturas patriarcales. Era muy respetado, salía a cazar, hacía sus tareas masculinas, compartía la crianza de los hijos, en el caso de ser el hermano mayor de la reina. El padre era el hombre que traía la comida. Claro. Porque era el que iba a cazar, traía el animal. Claro, exactamente. Ellos traían lo que la tierra producía, pero ellos traían el animal. Claro, y la madre en sus asentamientos cuidaba de los hijos y como eran mujeres físicamente mucho más fuertes de lo que son ahora las mujeres, labraban la tierra, la sembraban y recolectaban esos productos maravillosos. Bueno, con el tiempo, este rey, pasando los siglos, se fue transformando en vitalicio. Vale decir que ya era alguien importante y pasó a llamarse faraón. Es decir, que faraón significa el esposo de la madre. ¿Hay una idea cuándo surgió el primer faraón? ¿En qué momento? Bueno, el primer faraón se dio alrededor de la dinastía sexta, el primer faraón, sí, porque eran dinastías, pero no todavía llamados faraones, es decir, era el esposo de esta gran diosa, pero no eran faraones. Ya al faraón, al ser vitalicio, era mucho más importante. Sí, hay otra interesante contracción, para no pensar que esto de padre, pareja de la madre es un poco traído de los pelos. Fíjate que Israel, una palabra más común a nosotros, significa Ish Rachel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir hombre de Raquel. Vale decir que ya todas las culturas, a través de sus etimologías, si vamos investigando, traen huellas de aquel pasado primordial en que reinaba el matriarcado. Te repito, un reinado horizontalizado completamente. No había jerarquía. Es muy diferente a lo que creemos nosotros sobre el matriarcado. Es decir, que tenemos, que la mujer no era, era una mujer que entendía su situación, claro, y se le respetaba y se le daba esa jefatura. Esa jefatura. Entre comillas, hasta cierto punto. Exactamente. Y se respetaba al hombre. O sea, había respeto entre ambos. Había respeto. ¿Cómo sabemos? ¿Cuáles son los datos de la existencia? Hay muchos datos historiográficos, hay datos también geomorfológicos. Te voy a dar los datos historiográficos. En realidad, los faraones en la época del matriarcado tenían distintos nombres. Cuando empieza el Egipto patriarcal, los faraones, por ejemplo, en 800 años, tienen nada más que 7 a 8 nombres, seguidos de un número ordinal. Vale decir que allí la línea era paterna. Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III, y así sucesivamente con los otros. Vale decir que usaban poquitos nombres, le agregaban un número ordinal, era más fácil. Y era, en cambio, como era horizontalizado y la línea era materna, pero por otro lado se elegían de la comunidad los hombres, había diferentes nombres a lo largo de los faraones, a lo largo del matriarcado. Y ahí se había superado la etapa aquella de que el faraón
era un individuo que iba dichoso, también lo mataban o moría o algo de eso. Bueno, ya era vitalicio, ya se no, quedaba. ya se quedaba. Cuando empieza a llamarse faraón, ya se quedaba con la mujer, ya era el esposo, ya tenía, a pesar de que no existía el matrimonio, pero se quedaba con ella. Un fenómeno que estando yo en Egipto me encontré en todos los lugares, que creo que fue Ramses II. Sí. Quitó las estatuas de todo el mundo y se puso la de él para todos lados. Bueno, ahí está, porque justamente que el patriarcado es una cultura del control, es una cultura como la que tenemos ahora de la dominación, de la supervivencia del más fuerte, que generalmente es el hombre, ¿verdad? Tenemos un mundo dividido ahora en fuertes y débiles. En esa época no, en esa época todos podían manifestar, digamos, quiénes eran. Otra de las pruebas geomorfológicas es que, por ejemplo, cuando esto de los sacrificios, ¿verdad?, no daba los frutos necesarios y aún así la ira de la tierra se manifestaba, y ya sea por sequías o por exceso de inundaciones, entonces tomaba el mando la mujer y ella sola se autodenominaba faraona. Existió en el siglo, en la dinastía sexta y en la dinastía octava, dos mujeres. La primera fue Miocronis, creo que fue la primera mujer, y dos hubo únicamente. Esto está, digamos, relatado históricamente, pero las pruebas del suelo geomorfológica, está probado que hubo inundación y sequía, es justamente en esos periodos en que estas mujeres, para poder llamar a la tierra a que ayude, ¿no?, con un clima benéfico a la cosecha, ¿no?, ella toma el mando, porque decía, claro, el hecho de dar la tierra no quiere más que yo dé sacrificios, me quiere a mí en el mando. Era toda una cosmovisión muy, era de alguna manera una religión, ¿no?, en donde la diosa era la tierra, no era una persona, era la tierra, y la representante la mujer, encarnada en esa mujer. Ahora bien, está también los datos de la antropóloga, como te decía antes, de Sally Linton, que descubre que las palas cavadoras fueron hechas por mujeres, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede la destitución del matriarcado? Fíjate que tribus bárbaras indoeuropeas que bajan del norte, que no tenían esta organización ni ninguna otra, eran bárbaros, eran nómades bárbaros, ven estas regiones maravillosas de agricultura, estos paraísos realmente, y entonces deciden tomarlo por la fuerza. ¿Por qué? Porque la mujer era muy fuerte en aquella época sin duda, pero era mucho menos que el hombre. Y entonces el matriarcado comienza por algo muy sencillo, por la fuerza. La mujer es tomada por la fuerza, y ya para aquellas épocas, cerca del fin de los 20.000 años del matriarcado, el hombre ya empieza a intuir que su semilla es la que provoca, junto con la semilla de la mujer, el embarazo. Y entonces empiezan las guerras, porque otro detalle es que no había guerras en el matriarcado. Había sacrificios o víctimas propiciatorias, como te decía, a la diosa tierra. Pero las guerras las comienzan estos hombres bárbaros que dicen, ah, qué bien, ahora yo soy el que tengo que ver con ese embarazo. La mujer no es tan diosa como pensábamos. Entonces la relega en un rincón del hogar para que tenga hijos, para llevarlos a la guerra. Es decir, así comienza la destitución de una época maravillosa que aún hoy en día muchos quieren hacer como que no existe. ¿Cómo juega en todo este proceso de la construcción de las pirámides, de todas esas maravillas que uno ve cuando va a Egipto? ¿Fue en la época matriarcal o fue en la época ya patriarcal? Bueno, cuando se empezaron a construir las pirámides, había organizaciones matriarcales, sin duda. Pero lógicamente los asentamientos de las pirámides, ya la final, las construcciones, fueron en el periodo patriarcal. ¿Por qué? Porque es en ese periodo donde está el punto de inflexión, en donde empezamos a ver los nombres ya de hombres, ¿no? Y nombres con números ordinales, que antes no pasaba. Es decir, hay como una suerte de sincretismo o de unión entre las dos épocas, pero sin duda la patriarcal, con toda esta penetración de la realidad y esto de luchar
y ser los mejores y ser los más fuertes, esto es algo que es netamente masculino. Netamente masculino. Ahora, sería bueno, si quieres hablar algo más de esa época del matriarcado fenómeno, si tienes algo más que decir. Bueno, esta es una época en donde hubo lo que te decía recién, un gran sincretismo. Y había, muchos lo llaman promiscuidad sexual, pero había en realidad libertad sexual de elección. Luego, cuando aparecen estas tribus indoeuropeas y toman a la mujer como presa, ella pasa a la libertad procreativa, porque en realidad no era una esclava, estaba en el hogar, tenía un hombre que le marcaba, digamos, qué hacer, ya no podía, y por temor, inclusive, habrá habido grandes rebeldes, por supuesto, pero la mayoría se quedaba y se sometió a lo que era la libertad procreativa, en una época en la que al mismo tiempo comienza la propiedad privada, es decir, la propiedad privada hasta ese momento era comunal, de los medios de producción. Bueno, esto que te conté del matriarcado de lo que estamos hablando, lo desarrolla Toynbee, que fue un gran investigador, y Graves. Luego, cuando empieza el tema de la propiedad privada, los grandes investigadores son Morgan, ¿verdad?, que es uno de los más importantes, Lewis, que habla Vallefon, que son realmente grandes personalidades intelectuales que empiezan a investigar toda la emergencia de lo que es el matrimonio en la actualidad, pero que tiene que ver sin duda con el patriarcado. El patriarcado se establece en la dinastía XVI. En la dinastía XVI comienza ya este patriarcado a emerger. Es interesante porque en la época actual, que no existe una comunidad actual, hay varias comunidades matriarcales, pero existe una comunidad actual, los Mosou, que viven en el lago Lugu. Y eso te quería preguntar, pero quería hacer un cambio en todo esto, ¿no? Pasando a la actualidad. Yo estuve ayer averiguando, sí, me encuentro con la aldea Umoja, los Mosú, una serie. Oh, eso es actualmente. ¿Podrías hablarnos un poco sobre eso? Porque muchas personas no saben que en la actualidad existe todavía el pequeño grupo, pero existe el matriarcado. Existe. Bueno, es una comunidad al pie del Himalaya, al lado del lago Lugu, que quiere decir madre, y se llama el Reino de las Mujeres. Es maravilloso porque esta es una comunidad que preserva del matriarcado antiguo la libertad sexual, pero por unión, que es muy distinto al libertinaje que tenemos hoy. El sexo en la época matriarcal se relacionó con el amor, no con un papel, no con el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntarás, porque tenían hijos, ¿no? Obviamente. Y el hombre muchas veces sabía quién era ese hijo, particularmente en estas sociedades ahora matriarcales, ¿no? Lo que sucede es que no necesitan al hombre porque las sociedades matriarcales actuales siguen siendo matrilocales. Es decir, la madre vive con la abuela, con la bisabuela, todos en un mismo centro, en una misma localidad. Y los hijos son criados por esta familia. Los varones también viven ahí, entonces no es necesario casarse con un hombre. Y aquí, por ejemplo, tengo entendido, aquí en Estados Unidos está lo que le llaman la nación india de Lakota, los Sioux. Sí. Aquí hay una pequeña... Yo te quería primero continuar diciéndote algo respecto de esta comunidad Mosou, que es una comunidad que lamentablemente está siendo pervertida por la emergencia de la cultura, los caminos, la civilización, particularmente la cultura china, porque esto es China, la cultura Han china. ¿Dónde están estas? Esto está en Himalayas en China, el lago Uruguay también. ¿Y qué pasa? En las ciudades en China, tú sabes que en China se mata a la mujer, cuando es un bebé se la mata. Es decir, y la cultura Han, particularmente en China, es la que favorece estos asesinatos. Entonces, hay una gran interpretación cultural. Mucha gente lamentablemente. Usted ha tocado un tema ahí que quizás nos vayamos un poco, porque en la cultura china se acostumbra a matar a la mujer cuando nace. Claro, porque está considerada la mujer. Estamos hablando que China es... ¿Eso es actualmente también? Estamos hablando que China es una cultura patriarcal por excelencia. Es una cultura patriarcal por excelencia, en donde el hombre es considerado mucho más que la mujer. Las mujeres son consideradas débiles.
Pero bueno, No si en la sucedía cultura la- islámica estamos viendo Bueno. que la mujer no es nada, que las de chiquitas las casan con el que quieran. En el siglo XI surge la secta integrista islámica, que es anticoreánica, es decir, que está en contra del Corán, y que es la secta de los talibanes, que es la más antifémina que dio el islamismo. Es decir, tenemos focos muy fuertes en contra de la cultura matriarcal, en contra de esta sabiduría, porque la madre en esa época, al igual que estas culturas que te estoy hablando de China, tenían conocimientos medicinales. Por ejemplo, la diosa que Grecia comenta de aquellas épocas se llamaba Panacea, la que todo lo cura. Cuando entramos al período patriarcal, Panacea es reducida a una diosa menor y sale Esculapio como dios de la medicina. Pero las primeras chamanas, las primeras médicas, las primeras sabias de la vida y de la historia fueron las mujeres, que curaban por el gran conocimiento de las plantas medicinales. Esto es fabuloso, y la medicina a su vez se masculinizó tanto que el hombre ahora es el comadrón, porque O sea, las los primeras primeros- comadronas eran las madres. Los primeros médicos, los primeros... bueno, todo era Fueron las mujeres. ¿Por qué? Porque tenían esta sabiduría de la tierra. Más o menos nos quedan 2 minutos de programa. Quisiera todo esto sintetizarlo desde el principio hasta ahora para que no haya confusión en ese tema. Bueno, la síntesis es que hubo una época maravillosa en que la mujer fue la esperanza. Y entonces yo quería cerrar este análisis, este comentario, y agradecerte la invitación, con una anécdota del gran escritor Sábato. Sábato estaba hace muchos años en Chile, y en Chile ocurre un gran terremoto. Él, obviamente, estaba a salvo, pero cuando termina el terremoto decide salir a ver las calles, a ver si podía ayudar, qué es lo que había ocurrido. Creo que fue un terremoto muy, muy serio en Chile en el 63. Y entonces, en un barrio pobre, ¿no?, descubre una especie de casa que era casi como un rancho semi-destruido, y ve una mujer en lo que era la puerta barriendo. Entonces esto te dice que la mujer es la esperanza. A pesar de que todo estaba destruido, sin embargo ella tenía la voluntad de seguir construyendo. Esto es lo que hemos olvidado en las culturas patriarcales, en donde esta sabiduría de la mujer no es permitida, y lamentablemente nos da este libertinaje sexual y esta época de violencia tan tremenda. Hoy la mujer, lo que nos queda es menos de un minuto, la mujer, ¿cuál es su situación? ¿Tiene libertad o no tiene libertad? No, la mujer ahora es una amazona. Las amazonas eran míticas, eran mujeres masculinas que mataban a los varones y a sus hijos primeros, pero era todo un mito que se creó a partir del patriarcado. Y entonces lo que tenemos ahora son mujeres agresivas, somos mujeres patriarcales. Es decir, no hemos recuperado esa sabiduría, pero vamos hacia la época en que este cambio civilizatorio que estamos viendo se va a ocurrir. Estaba en un momento muy bueno y tenía muchas preguntas más, pero sin más, dándole las más expresivas gracias a Cristina Marinotti, como siempre. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús. Jesús, amor.